Existe un cementerio que no verás en ningún mapa. No tiene lápidas de mármol, no tiene flores, ni puertas de hierro. Es un cementerio silencioso, que se encuentra dentro de edificios de cristal, en el tráfico atascado de las 6 de la tarde y en habitaciones lujosas donde el aire acondicionado es lo único que respira. En este cementerio están enterradas las sonrisas que nunca ocurrieron, los te amo que se quedaron atrapados en la garganta por una reunión urgente. Miles de personas caminan por él, usan ropa cara, pero han cometido el error de los 30 años. El error de creer que la vida comienza después del ascenso, después de pagar la casa, después de la jubilación. Pero la vida no espera, y el tiempo es un cobrador cruel que no acepta pagos a plazos. Esta es la historia de Arthur. Un hombre que tenía todo para ser feliz, pero era miserablemente pobre de la única moneda que realmente importa: tiempo. Estaba a punto de descubrir que era un prisionero de la vanidad, y la única oportunidad de salvación vendría de su vecino, a quien él consideraba un fracasado. Existe un tipo de cansancio que el sueño no cura. Es un agotamiento que entra en los huesos, que pesa en el alma. Ves este cansancio todos los días, a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche, dentro de cajas de metal que cruzan la ciudad. En este cementerio sobre ruedas, el único sonido es el rugido del motor y los suspiros de gente que acaba de vender 10 horas más de su vida por un dinero que ya no les pertenece. Creen que si trabajan solo un poquito más, si toman solo un empleo más, la vida mejorará. Pero la matemática de la vida es implacable. Cuanto más corren, más grande se hace el agujero. Arthur tenía 42 años, 2 empleos, deudas impagables y una sensación terrible de que la vida estaba lejos de allí. Eran las 10:45 de la noche de un martes. El autobús de la línea 402 olía a diésel quemado y sudor frío. Arthur estaba de pie, apretujado. Su espalda gritaba de dolor. Había salido de casa a las 5:30 de la mañana para su primer empleo en la oficina de contabilidad. A las 6 de la tarde corrió a su segundo turno, dependiente nocturno en una pizzería a domicilio para complementar los ingresos. Casi 17 horas después, regresaba. Arthur miró su reflejo en el cristal. Vio a un hombre envejecido, con ojeras, sacó de su bolsillo el celular de última generación. A los 42 años, con las manos callosas, intentaba convencerse: soy un guerrero, merezco tener un buen teléfono. Pero, en el fondo, sabía que con cada notificación de cuotas se volvía más pobre. La aplicación del banco se abrió, saldo rojo, menos $2,400, descubierto. Arthur sintió un frío helado subir por su espalda. El salario de los 2 empleos caería mañana, pero el banco ya se lo tragaría todo. La hipoteca de la casa, que compró para darle orgullo a su madre, la cuota del coche y la factura de la tarjeta. Arthur no era un proveedor, era un distribuidor forzado de riqueza. El dinero pasaba por su mano por 5 segundos antes de ir al dueño del banco. Arthur bajó en la parada final y caminó 3 cuadras hasta su casa. Vivía en una casa adosada que financió a 30 años. La fachada era bonita, pero al llegar al portón se detuvo. Al otro lado de la calle, en la casa sencilla, estaba el señor Silva. El señor Silva, jubilado, nunca tuvo 2 empleos, pero allí estaba a las 11 de la noche sentado en el porche tomando un té, tranquilo. El coche del señor Silva era un modelo Fiat Uno 2010, pagado. El de Arthur era un sedán plata del año, financiado, acumulando polvo. Arthur iba en autobús para pagar el coche que no usaba. La estupidez de aquello le golpeó como un puñetazo. Buenas noches, Arthur. ¿Llegando ahora, hijo?, preguntó el vecino con auténtica pena. Alguien tiene que trabajar para sostener la economía, ¿verdad?, respondió Arthur con tono ácido, intentando sentirse superior. El señor Silva solo sonrió,
Cuidado, Arthur. La economía se queda, nosotros nos vamos. Arthur ignoró la sabiduría del viejo y entró en casa dando un portazo. La casa estaba oscura. El silencio era cortado por el zumbido del refrigerador. Su esposa, Mariana, ya dormía. Casi no se veían. Arthur fue a la habitación de su hijo, Lucas, de 8 años. La escena le partió el corazón. Lucas estaba durmiendo. En la cabecera había un dibujo escolar. En el papel, la madre y el perro. Y en una esquina, pequeño y pintado de gris, un muñeco lejos de todos. Papá, trabajando. Arthur se sentó en el suelo, al lado de la cama de su hijo. Compraba juguetes caros para compensar la ausencia. Creía que estaba siendo un buen padre porque daba cosas, pero el dibujo decía la verdad. Era un extraño que pagaba las cuentas. Tenía 42 años. Si continuaba a ese ritmo, tendría un infarto antes de los 50. Estaba cavando una tumba y necesitaba salir de allí antes de que la tierra cubriera su cabeza por completo. Arthur se despertó el miércoles con el cuerpo gritando. Su hombro parecía tener una piedra. Apenas durmió, repasando las deudas. El día en la oficina de contabilidad fue un borrón. A las 6 de la tarde corrió a la pizzería. Tenía que tomar 2 autobuses. El segundo autobús estaba abarrotado. Arthur estaba sudando. De repente su visión comenzó a oscurecerse. El calor, la presión, la falta de alimentación decente y el estrés lo golpearon de golpe. Arthur se desplomó en el suelo sucio. La gente alrededor simplemente se alejó. Nadie ayudó. El conductor solo gritó: «¡Levántese, señor! ¡No puede quedarse tumbado!». Arthur gateó hasta el asiento sintiendo la humillación. Se estaba desmayando por culpa de intereses abusivos y falta de tiempo para respirar. Bajó en la parada, cojeando. 40 minutos tarde para la pizzería. El jefe de la pizzería lo recibió con desprecio. «Llegando ahora, Arthur, la cola de entregas está en la puerta. ¿De nuevo? No quiero saber de excusas. Te quedarás hasta el cierre hoy, gratis, y olvídate de tu bono de Navidad». El bono de Navidad era la única esperanza de Arthur para cubrir el agujero de la matrícula escolar. Sintió que el suelo se hundía. Esa misma noche, exhausto, recibió una llamada de su esposa. Su voz era diferente. No era ira, era un cansancio que dolía más. «Arthur, es Lucas. Ha pasado algo». Arthur se congeló. «¿Qué fue, Mariana? Dime ya». Hizo el gol de la victoria en el partido de fútbol de la escuela, la final del campeonato. «Te estaba buscando en la grada. No estabas allí». Arthur se quedó en silencio. Lo había olvidado por completo. Lo sé. Estaba atrapado en el trabajo. No pude salir». Mariana continuó con la voz quebrada pero firme. «Lloró en el vestuario, no por el gol, sino por tu falta. Preguntó por qué siempre eliges el trabajo, Arthur. Estoy trabajando por él, Mariana. Estoy construyendo un futuro». «No, Arthur, estás trabajando para pagar nuestro pasado. Estás trabajando para mantener un portón que nos separa, un coche que no usas y un celular que solo usas para mirar el agujero de la cuenta. Yo también estoy cansada, yo también trabajo. Y lo único que quería era a nuestro marido de vuelta, no una cuenta más». Arthur tiró el teléfono al sofá. Era el padre que daba todo, menos presencia. Ya no tenía a dónde correr. El castillo de naipes se derrumbó. Arthur pasó la noche en vela. Cuando el sol comenzó a salir, se levantó, tambaleándose. Caminó hasta la ventana. No tenía fuerzas para ir a ninguno de sus 2 empleos. Al otro lado, el sol de la mañana golpeaba el porche del señor Silva. Allí estaba él, leyendo un periódico arrugado, tranquilo. Arthur, en un impulso de desesperación, cruzó la calle. Fue a pedir la única cosa que el señor Silva tenía: la respuesta. Se detuvo frente a la cerca. El señor Silva levantó la mirada. No había juicio, solo calma. «Buenos días, señor Silva. ¿Puedo tomar un vaso de agua?» El viejo sonrió. «Claro, Arthur, entra, pero ¿por qué no tomas un café conmigo? Te he estado esperando durante mucho tiempo». Arthur se sentó en la silla de plástico.
El señor Silva sirvió el café fuerte y casero, el primer aroma de verdad que Arthur sentía en meses. No puedo más, señor Silva. Trabajo 17 horas al día, tengo un buen salario en la oficina y no tengo nada. Perdí el gol de mi hijo. Soy un fracaso. El señor Silva escuchó y dijo la frase que daría inicio a la revolución. Arthur, no eres un fracaso, solo te están robando. Y el ladrón no es el banco, es tu perspectiva. Usted está asustado, pero dije que le estaban robando y voy a demostrarle quién es el ladrón. Es el banco, señor Silva. Caí en descubierto, el interés es absurdo. El banco es solo el capataz. El verdadero ladrón es tu ego, Arthur. Trabajas para pagar cosas que ni siquiera usas, para intentar demostrarle a gente a la que ni le importas que tú triunfaste en la vida. Mira tu casa, la fachada es imponente, pero usted tiene 42 años, 2 empleos, viaja en autobús y se está desmayando de agotamiento. Y mira ese coche plateado, nuevo, estacionado en tu garaje. El coche del año es tu esposa más cara, Arthur. Dime una cosa, ¿cuánto cuesta su cuota? ¿Más el seguro, más los impuestos? Dilo por lo bajo. Unos $4,500 al mes. 4,500. ¿Y lo usas para ir a trabajar? No, no tengo dinero para gasolina ni para el mantenimiento. Voy en autobús. Estás pagando $4,500 al mes por tener un coche que está parado en tu garaje esperándote a que vuelvas del trabajo en autobús. Estás comprando la opinión de los demás por 4,500 mensuales. Eso es consumismo compulsivo. Necesitas tiempo, y ahí es donde entra la matemática que los bancos no quieren que aprendas. Arthur, dime, ¿cuál es tu valor hora de trabajo? Trabajas 17 horas al día, son 340 horas al mes. Supongamos que ganas $8,000 netos. Tu valor hora real, Arthur, es de aproximadamente $23.50. Ahora veamos el costo de tu iPhone. $7,000 a plazos, son unos $300 al mes. $300 dividido por 23,50. Gastas 12 horas de trabajo completo cada mes, Arthur, solo para pagar un teléfono. Trabajas casi 2 días completos cada mes para exhibir un teléfono que odias, pero que sientes que necesitas tener para pertenecer. Ahora volvamos al coche, $4,500 al mes. 4,500 dividido por 23,50. Eso da 191 horas de trabajo. Arthur, 191 horas. Trabajas 20 días completos. Cada mes solo para pagar el financiamiento de un coche que no usas. Si te deshaces de ese coche, Arthur, recuperas 191 horas de vida al mes. Eso son 11 horas libres por día. ¿Qué harías con 191 horas más de vida? Puedes elegir trabajar solo 8 horas. Puedes volver con tu hijo a las 6 de la tarde. Puedes cenar con tu esposa. El precio de tu tranquilidad, Arthur, es el coche parado en el garaje. Yo cometí el error de los 30 años, Arthur. Soy electricista jubilado. Trabajé 35 años para pagar la casa y después para comprar una mejor. Cuando conseguí la casa mejor, mis hijos ya se habían ido. Esperé la jubilación para vivir, pero la vida ya había pasado. Cuando entendí esto, vendí todo. Me deshice de la casa nueva y compré esta al contado. Hoy vivo con 1/3 de mi jubilación, sin deudas. Conduzco mi Uno modelo 2010 pagado, pero tengo la cosa más rara: tiempo no pagado. El confort de un coche de lujo te dio 2 cosas: deuda y estrés. El confort de un Uno pagado, Arthur, te da una cosa: libertad. Tienes que decidir. ¿Quieres tener una vida de comercial de televisión o una vida de verdad? Tu hijo no recordará el modelo de tu celular. Recordará el día que fuiste a su partido. Te dibujó gris porque eras una sombra. ¿Qué vas a hacer ahora, Arthur? ¿Cuál es el primer paso para salir del cementerio? Yo voy a llamar a Mariana. Le voy a pedir que me ayude a vender el coche de lujo y el iPhone. Bien,
Lo que te saca de la deuda no es el ascenso, es la humildad. Ahora termina tu café, sin prisa. Ya llegaste tarde a tu vida antigua de todas formas. Arthur se sentó de nuevo en la silla de plástico barata, tomó el café colado y por primera vez en años sintió la paz. Arthur siguió el consejo. Llamó a Mariana no para discutir, sino para confesar. Por primera vez estaban en el mismo equipo. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad, Arthur? ¿Por qué gastar $4,500 en el coche si ni siquiera podíamos poner gasolina? Por vergüenza. Creí que confort era lo mismo que amor, perdóname. Nuestro confort no está en el coche, Arthur. Está en tenerte aquí. Vamos a arreglar esto juntos. La confesión fue el verdadero punto de inflexión. El matrimonio casi en quiebra ganó una nueva base, la honestidad radical. La primera semana fue difícil. Arthur y Mariana vendieron el sedán plata y el iPhone. Perdieron dinero, pero el alivio era impagable. El momento más doloroso fue la venta del sedán plata. Arthur tuvo que ir al concesionario y ver al vendedor rebajar el valor del coche a la mitad, solo para deshacerse del financiamiento. Sintió la vergüenza en su piel, pero al firmar el papel no sintió tristeza por la pérdida del coche. Sintió alivio por el fin de la deuda. Con el dinero, Arthur pagó la matrícula escolar, el descubierto y compró un coche popular, usado pero al contado. El primer paso de Arthur no fue ahorrar, fue cortar las cadenas. El segundo paso fue radical. Llamó a la pizzería y renunció. Ya no iré. Mi hora vale más que tu bono de Navidad. Recuperé 231 horas de vida al mes. 3 semanas después, Arthur estaba en un campo de fútbol polvoriento a las 5:30 de la tarde. Estaba allí. Cuando Lucas hizo el gol, no miró a su madre, miró directamente a Arthur. «Papá, ¿lo viste? ¿Viste mi gol? Vi cada segundo, campeón, vi cada segundo». Esa noche, la familia se sentó a la mesa. La comida era sencilla, pero el ambiente era ligero. Arthur no fue a la oficina a pagar cuentas. Fue al suelo a armar un rompecabezas con su hijo. El dibujo del hijo que antes mostraba al padre gris y lejano, ahora sería diferente. Era colorido y estaba en el centro. Pasaron 6 meses. Arthur no se hizo rico. Seguía con el mismo salario, pero estaba libre, libre de la hipoteca emocional. Se convirtió en un hombre de una sola palabra: basta. Él era el dueño de su dinero. El señor Silva y Arthur se hicieron amigos. Todas las mañanas se encontraban en el porche sencillo. La vida te dio una segunda oportunidad, Arthur. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó el señor Silva. Voy a vivir, señor Silva. Voy a guardar tiempo. Me di cuenta de que la verdadera riqueza es tener suficiente dinero para no necesitar tener prisa. Usted que me está viendo, si se identificó con mi desesperación, le digo, deje de cavar. Su balde no se está vaciando por falta de agua, dinero. Se está vaciando por exceso de agujeros, vanidad y deudas. Yo esperé 30 años para vivir. No espere la bancarrota o el llanto de su hijo. Su tiempo es la única moneda que no puede pagar a plazos. Su vida está sucediendo ahora. El error de Arthur le costó 30 años de ausencia, pero salvó su futuro. Si su vida se parece a la de Arthur antes, tenga su reunión de crisis hoy. Recupere su tiempo. Diga no a la vanidad. El primer paso hacia la dignidad no es comprar algo nuevo. Es vender lo que le ata. Si esta historia le conmovió, escriba en los comentarios para sellar su compromiso. Voy a vender mis esposas. Comparta este video con alguien que necesite esta lección. Hasta la próxima historia y que encuentre la paz.